Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso. Estamos hablando de un tema candente, un tema preocupante y un tema interesante que es la intervención de las Fuerzas Armadas en los temas de inseguridad. Pero no hemos llegado todavía al presente, estamos haciendo un poquito el recuento de cómo esto sucede. O sea, habíamos hablado de la importancia de los militares en nuestra cultura, o sea, que habíamos hablado que los militares es una parte natural de la sociedad en todo el mundo y que tiene una función muy importante dentro de su papel en el país donde residen. Obviamente hablábamos también de la importancia del militar como profesional dentro del tema de la guerra. Le habíamos hablado anteriormente, les comentaba varias cualidades de los militares que en el mundo civil, la policía civil nunca se han podido totalmente transferir, que es la disciplina, que es el honor, que es la pasión. Sí hay en muchos departamentos de policía, pero en muchos departamentos de policía no existe esto. No hay esa versión de honor y de prestigio y de servicio que hay. Y entonces los militares tienen esa habilidad, tienen una habilidad de disciplina, tienen una habilidad de organización. Una de las cosas que se le debe admirar a los militares es el tema de saber organizarse, de saber, digamos, comenzar, continuar y terminar un proyecto. Eso sí, ellos sí lo tienen, esa habilidad. Nosotros los civiles en muchos lados no tenemos esa habilidad, particularmente en Latinoamérica. Le hablaba, ellos son bastante desorganizados. No todos, obviamente, acuérdense, nunca generalizamos, pero los militares siempre han mantenido ese control, que es, en realidad, lo que muchas veces le atrae a los ciudadanos, a la gente en la calle, cuando usted habla de quiénes serían más confiables. Porque una de las cosas que vemos en algunas partes del mundo, el ciudadano cree que el militar está mucho mejor preparado, mejor entrenado y es mejor calificado para, digamos, tratar el problema de la inseguridad. Pero ese es un video que va a ser más adelante porque vamos a hablar un poco más del tema este. Pero ¿cómo llegan los militares a tener tanta influencia en nuestros países, ¿verdad? Ya habíamos hablado que en el tema de la independencia de los grandes imperios se forman las fuerzas armadas naturales en cada país, incluso en algunos incluso se consiguen hasta fragatas y se comienza la marina en muchos de estos países con muy poco equipo, pero financiado por las grandes potencias, ¿no? Financiado por otros imperios, por otras potencias. A lo mejor no eran imperios en ese momento, pero eran dados para luchar, porque cuando hay un enemigo en común, alguien siempre le va a dar dinero para que usted luche contra ese imperio famoso. Hoy en día lo vemos en situaciones económicas, no hay guerras, pero hay influencias económicas de distintas grandes países que influencian y que depositan dinero para que usted se ajunte a este país y no a aquel. Los militares lo hacían en esa época. Entonces conseguimos la independencia, le digo, tenemos por muchos años primero una independencia y después mantener la seguridad del país, ¿verdad? Porque incluso se recuerda en muchos países de Latinoamérica, después de que Latinoamérica se independiza, hay un continuo ataque de la madre patria y de otros países que quieren retomar, incluso otros imperios quieren tomar posesión de Latinoamérica y en esa época, si recuerdan, hubo un presidente en Estados Unidos, se llama Monroe, que crea una doctrina en la que dice él que Estados Unidos, que fue el primer país que se declara su independencia del imperio inglés y crea su propia constitución y demás, que es más, irónicamente muchos de nuestros países se la copian. También Estados Unidos decide desde esa época que va a proteger a Latinoamérica y por lo tanto que no va a permitir, Estados Unidos declara que no va a permitir ninguna intromisión de países extranjeros, particularmente estamos hablando de Europa, que quieran invadir Latinoamérica. Ahí comienza la idea de que el imperio de Estados Unidos, que todavía no lo era, va a proteger a Latinoamérica, se hacen convenios, se hacen arreglos y se empieza a financiar económicamente a través de préstamos y demás, influencias en Latinoamérica. Pero ¿qué sucede? Nosotros seguimos creciendo, el mundo va pasando por tiempos y demás,
Y entonces se recuerda, va pasando el proceso histórico, van pasando los años, hay varias guerras mundiales, está la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos va creciendo en influencia. Y esto es muy importante porque, le devuelvo a repetir, mucho de esto tiene que ver con el problema de inseguridad en nuestros países. Estados Unidos generalmente, no se lo conoce de muchas formas de esto, pero después de la Segunda Guerra Mundial asume un papel muy importante en el mundo, ¿no? como imperio. O sea, hasta esa época, acuérdese, Europa era el centro del universo, ¿no? Eran los alemanes, los franceses, los ingleses, eran los mayores, digamos, países que jugaban con el mundo. Ellos eran los que tenían el mejor tablero de ajedrez. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es eliminada, Francia queda totalmente desubicada económicamente. Obviamente la guerra le consume mucho de su poderío económico y social. Lo mismo sucede con los ingleses. O sea, la mayoría de los países que en un momento fueron fuerzas importantes ante el mundo, dejan de serlo, ¿no? Y a diferencia de muy pocos países como Suiza y demás, los demás quedan casi todos destruidos. España más o menos ahí está flotando, pero Italia queda totalmente destruida después de la guerra. Hay que recomponerla. Entonces, ¿quién asume ese papel? Estados Unidos. Y Estados Unidos asume el papel, y con su política internacional, con su gran industria que había creado, su industria bélica, porque una de las cosas que más contribuyó a Estados Unidos en la guerra mundial fue la producción de equipo militar y fuerzas armadas. Entonces queda al frente, porque todos los otros países están semidestruidos, queda al frente de la gran economía del mundo y del gran poderío. Y ahí surge Estados Unidos como potencia mundial. Y sucede algo muy interesante después de 1945, que se termina la guerra y que se acaba el conflicto entre Estados Unidos y Alemania, Estados Unidos y Japón. Estados Unidos hace un papel de protectorado, en el colonizador en cierto modo, pero no colonizador de tropas, sino colonizador de economías y demás, y empieza a invertir en Latinoamérica. Y ya nos estamos llevando a los años 50, o sea, al final de los 40, 50, pero hay otro problema. Ustedes se acuerdan que los rusos eran también competición. Una de las razones que los alemanes odiaban a los rusos era por las ideas comunistas. O sea, los alemanes odiaban a todo el mundo, pero particularmente a los rusos por las ideologías comunistas. Esa ideología comunista se transfiere después de la guerra, y hay un conflicto, que se viene la famosa Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, que querían dividirse el plato. Y entonces viene y Rusia se entremete en Latinoamérica con ideologías políticas, ¿no? Y aterriza en nuestra hermana país, en Cuba, y entonces crea una ideología ahí, un foco que le molesta mucho a Estados Unidos. Y de ahí se transfiere la ideología comunista, la ideología socialista, a Latinoamérica. Y es donde Estados Unidos empieza a tomar un papel de proteccionismo y de intervención en Latinoamérica. Y a través de Estados Unidos se empieza a imponer grandes cantidades económicas de dinero, ¿no? E influencias, y que para luchar supuestamente contra el comunismo. En el periodo del 50 al 60, Estados Unidos en los 60, primero está en Corea, ¿se acuerdan la guerra de Corea en los 50? Y en los 60 se entierra la guerra de Vietnam. O sea, siempre la lucha de ideologías contra el comunismo. Esa ideología de la lucha contra el comunismo, el famoso efecto dominó, que se pensaba que si un país caía con el comunismo, eventualmente iba a contaminar el resto de la región. No sucedió tal como se idea, pero esa era la ideología del momento. Esa ideología se transfiere a Latinoamérica y cree que si ya como tenemos un problema en el Caribe, vamos a tener ese problema del comunismo en toda Latinoamérica. Sin darse cuenta, por supuesto, y le vuelvo a repetir, por la mala asesoramiento de Estados Unidos, o sea, de la gente en Latinoamérica hacia Estados Unidos, Estados Unidos en Latinoamérica, creyendo que Latinoamérica se puede convertir en un continente comunista, que nunca hubiera sucedido, porque nosotros somos, le vuelvo a repetir, nos reímos, pero siempre somos muy desorganizados,
somos demasiado desorganizados para pretender que nos tratemos todos igual. O sea, el comunismo, la ideología del comunismo es que todos tenemos lo mismo. Y usted sabe que nosotros en nuestros países jamás aceptaríamos ser igual que nadie. Somos muy independientes, somos muy esporádicos, somos muy profesionales. Nos gusta todo menos seguir a otro. Seguimos un equipo, seguimos alguna cosa, pero hacemos lo que se nos da la gana. Y eso es un poco el desorganización y la cultura que tenemos, que es apasionante, que es brillante, que es hermosa. Pero que el americano nunca lo entendió, el norteamericano nunca lo entendió, que esa cultura jamás se pondría, o sea, se sometería al comunismo. Sí, hubiera algunos grupos de individuos comunistas, pero la mayoría, ¿sabe qué? A mí me preocupa lo mismo, a mí me preocupan mis cosas, mis gustos, y nunca hubiera funcionado. Pero con esa ideología Estados Unidos se entremete en la política interna de Latinoamérica, a través de política de Estado, a política intervencionista, y influencia la política interna de Latinoamérica, y particularmente, y aquí es donde viene el problema, empieza a, digamos, respaldar a los militares, porque, ¿qué le vuelvo a repetir? ¿Cuál era lo más organizado? ¿Cuál era la fuerza o la secta más organizada en los países de Latinoamérica? Los partidos políticos eran un desastre, se peleaban todos entre ellos. No había políticos serios, no había gente de preparación, pero los militares sí. El militar, le vuelvo a repetir, una de las cosas que hay que admirarle a los militares es la organización, la disciplina, el derecho a la patria, y entonces con esa ideología de que hay que defender la democracia, de que hay que defender las influencias exteriores comunistas, que el gran monstruo y todo eso, Estados Unidos convence a nuestras Fuerzas Armadas a participar en esto. Y aquí es donde empieza un nuevo periodo de la política en Latinoamérica, que toma los militares, de pronto de haber estado en el fondo, toman un gran papel político y social en Latinoamérica, que va a influenciar, amigos, muchísimo lo que está pasando hoy en día, la parte económica, la parte social, pero particularmente la parte delictiva y en la parte de seguridad. Amigos, esto está muy interesante, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Los invito a que nos sigan, los invito a que vengan, porque ¿sabe qué? Comentarios son importantes, pero aún hay más.